Muy bien, el día de ayer estuvimos trabajando con el tema del tutorial, de cómo realizar un tutorial, los pasos que son para realizar un tutorial. Eh, Más que todo, pues era la explicación para ver este, de cómo ibas tú a hacer los pasos, según lo que tú entendiste, que pues eran unas indicaciones, pasos a seguir, etcétera, de un tutorial. Entonces ayer explicamos más o menos de qué es lo que se trataba de realizar el tutorial. Eh, Ayer pues quedó entendido pues que la parte del tutorial es realizar una serie de pasos donde demos a entender lo que queremos hacer con facilidad. O sea, que alguien que no sepa de la materia o de lo que quiera alguien aprender y tú tienes ese tutorial, pues digamos que tú lo ves como un manual, ¿verdad? Un manual. Y ese manual, pues tú, tú lo elaboras de cierta forma que, que es lo que quieres que haga la persona, que tú lo estás dosificando, que lo estás realizando de una manera breve, sencilla, concisa, bien objetiva, y que aunque sean muchos, digamos, muchos pasos, pero que la persona tenga esa facilidad de poder entenderlo, ¿verdad? Hay veces que a lo mejor tú dices, este paso lo voy a omitir, o sea, yo creo que es muy por sentido común, pues puede ir, pero, o sea, ese es para ti, pero tienes que ponerte en los pasos de otra persona para poder, en los zapatos de otra persona, para poder decir, ah, sí, pues aquí eso sí no lo entiendo, ¿verdad? Como a lo mejor nos ha sucedido como a todos, ¿verdad? Hay veces que nos pasan un tutorial de algo y créeme que a mí también me ha sucedido, no le entiendo algo pues ahí como que omitieron el paso y ya hasta que vas descifrando y tú ya de manera, ya por alguna inercia que lo vas leyendo, pues a veces tratas ya de lo que se realizaría en cuanto a lo que sería la parte del tutorial. Bien, ¿a qué va enfocado bien el tutorial? Pues ayer habíamos dicho que teníamos para la conexión de una red inalámbrica, teníamos algunos elementos como son el router, lo que es el access point y lo que es el expansor de señal o el extensor de señal. Entonces aquí la idea es primero, ya que tienes la base del tutorial, los pasos a seguir, bien, aquí lo primordial primero, lo que tendríamos que realizar es un cuadro comparativo. A mí me gustaría que hicieras un cuadro comparativo primero de los tres elementos. Aquí de lo que realizaríamos pues es verificar la parte de los elementos que vamos a comparar. Entonces, en base a esos tres elementos, sacando sus características, el objetivo de que tiene cada uno de ellos, pues la parte que nos corresponde es decir, bueno, yo creo que las características que a mí me llamaron más la atención es del router, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer un tutorial de cómo configurar un router, ¿sí? O sea, o cómo configurar un access point, o cómo configurar lo que es el extensor de señal. Entonces, ahí la idea es que en base al cuadro comparativo, tú vas a tener que escoger uno de ellos, de los que te llame más la atención, que a ti se te facilite y tú digas, en yo lo voy a hacer un tutorial. Bien, pero para hacer el cuadro comparativo me gustaría que viéramos lo siguiente. Estoy compartiendo ahí la página de Word, si la visualizan. Ok, muy bien. Bien, entonces me gustaría que vieras estos pasos para elaborar un cuadro comparativo, en qué nos tenemos que basar. Bien, los pasos serían los siguientes. Identificar los elementos que vas a comparar, ¿sí? Aquí en nuestro caso van a ser tres: router, access point y extensor, ¿sí? Aquí es lo que nos dice los pasos que tenemos que hacer. Señalar los parámetros
a comparar de cada uno de ellos, es lo que vamos a señalar. Y posteriormente tenemos que identificar las características que vamos a comparar. Cada uno de ellos tiene ciertas características. El router tiene características únicas, al igual como el access point y como el extensor de señal, ¿sí? Entonces aquí la idea es identificar las características de cada uno de ellos. Posteriormente tenemos el construir afirmaciones sobre elementos comparados. Aquí construir, déjame lo corrijo, construir afirmaciones sobre elementos comparados, ¿sí? O sea que, pues, si son ventajas o desventajas, no sé, que tenga con respecto a cada uno de ellos, y son características como las ventajas, desventajas que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Cómo se conectan, cómo entras a la configuración, qué parámetros van a tener de configuración, si son iguales o en qué varían, etcétera. Entonces, en base a estos pasos, pues es más que todo hacer la comparativa de cada uno de ellos. Entonces, haciendo un ejemplo, voy a tomar dos elementos que voy a comparar para que tengas una idea de cómo quedaría el cuadro comparativo. Entonces, lo primero pues, que tengo que hacer es una tabla. En mi caso van a ser dos elementos, entonces va a ser de 2x2, ¿sí? Aquí de 2x2, lo que hago dos filas y dos columnas, 2x2. Entonces, identificar los elementos que voy a comparar. Pues en este caso mi ejemplo sería el calor y la temperatura. Entonces en una iría calor y la otra temperatura, ¿sí? Y de ahí voy a enseñar los parámetros o las características que voy a incluir posteriormente ya en las siguientes filas. La primera del calor, pues me diría qué es el calor, ¿verdad? En física nos enseñaron que el calor es una energía que fluye de mayor temperatura a menor temperatura, es lo que nos enseñaron en física y en química. Y en cambio, temperatura, pues es la sensación de calor y se debe a la energía del movimiento y sus partículas, ¿sí? Entonces, ahí ya estoy definiendo, ¿verdad?, lo que sería los parámetros a comparar. Tengo los parámetros, tengo los elementos que voy a comparar y los parámetros que ya tengo digamos, como definición, ¿verdad? ¿Qué es el calor? Pues es una energía que fluye de mayor temperatura a menor temperatura, y la otra temperatura es la sensación de calor y se debe a la energía de movimiento y sus partículas. Entonces, eso nos lo enseñaron en física, y lo que es una investigación, ¿verdad? También no es de que voy a adivinar o qué significa en el diccionario abc.com o en lo que sea, ¿verdad? Ahora, otra de las características que tendría, ¿verdad?, digamos, cómo se mide el calor, ¿verdad?, diríamos. Entonces, decimos que el aparato se llama calorímetro. Es una de las características que tiene para decir el calor se mide con calorímetro. Y en la temperatura, pues nos enseñaron que con un termómetro, ¿verdad? Entonces, aquí son otras de las diferencias o las comparaciones que tenemos cada una de ellas. Si no vamos a medir el calor con la temperatura con un calorímetro o viceversa, ¿verdad? Entonces aquí nos indica ya cómo sería las medidas de cada una de ellas. Ahora, ¿cómo son las unidades? Las unidades del calor y la temperatura. Pues tenemos que el calor se mide en calorías o joule, ¿verdad?, que son la otra medida. Y la temperatura, pues son grados, y aquí se mide en Celsius, en Fahrenheit y Kelvin, ¿verdad? Serían de las características. Y así la llevaríamos completamente, ¿verdad? Si hay más características, o sea, obviamente tiene que haber más características, las voy añadiendo únicamente en Word. Pues en una tabla, pues con el enter o el tabulador se va creando automáticamente, y así me la llevo, ¿verdad? Así me llevo hasta llenar todas las características en base a los pasos que yo voy a realizar o que tengo por recomendación, ¿sí? Algo muy, muy objetivo, algo, pues, digamos, podemos tener todas las características de cada uno de ellos, pues estamos investigando. Aquí en tu caso, pues van a ser 3, entonces sería de 3x3, y vas a sacar las características de cada uno de ellos, que es lo que te llama la atención.
Ahora, ¿por qué el cuadro comparativo? ¿Por qué hacer un cuadro comparativo? Bien, porque en base al cuadro comparativo tú vas a seleccionar un elemento, ya sea el router, ya sea el access point o ya sea el repetidor. Sí, cualquiera de los tres. Tú dices, pues a mí me llamó más la atención el router. Sus características, es un equipo más completo y sobre esto yo voy a realizar mi tutorial. ¿Sí? Mi tutorial. Entonces, ¿cómo va a ser el tutorial? Pues el tutorial, de acuerdo a lo que vimos